Y la primera semana hablamos de los versículos del 1 al 6 y hablamos cómo Jesús mismo, cuando Él fue a su ciudad, no pudo hacer ahí ningún milagro. Jesús no pudo hacer ningún milagro, más que unos pocos, dice. ¿Por qué? Porque lo deshonraron. ¿Okay? Dicen que no hay profeta con honra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Todos hemos escuchado este dicho. Y hemos establecido que la vida fluye a través de la honra. No podemos hacer un repaso, pero puedes verlo las últimas 2 semanas y estudiar esto de la honra. ¿Okay? Curiosamente, vamos a continuar leyendo unos versículos más adelante y entender esto. Palabra de Vida es una iglesia que ha estado estableciendo una cultura de honra desde los últimos 3 años. Y la cultura de honra se ve así. Es un ejercicio el tener un estilo de vida de honra. La honra no es algo que hago una vez, sino es un estilo de vida que llevo. La honra la llevo en mi corazón. Honro a las personas no porque son perfectas o porque no han cometido errores, sino porque yo soy una persona de honra. ¿Sí? No porque se lo merezcan. ¿Y cómo puedo honrar a alguien que tiene tantos defectos y es tan mala persona? Porque Dios los creó y dentro de ellos todavía hay de la esencia de Dios. Dios los creó en su imagen y semejanza. Si lees Génesis capítulo 1, nos dice que en imagen y semejanza de Dios los creó. Todos hemos sido hechos en la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Es fácil ver los defectos de las personas, es fácil ver los errores de las personas, es fácil ver la tierra, ¿sí? Pero cuesta trabajo escarbar para encontrar el oro, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a todos a ser mineros. Es fácil ver la tierra. Oh, mira, esta persona tiene tantos errores. Oh, mira, esta persona tiene tantos errores. Pues eso es fácil, cualquiera lo ve, hasta ellos lo saben. Pero el encontrar el oro en la vida de una persona, ¿sí? Es lo difícil. Y ese es el estilo de vida que necesitamos llevar nosotros, donde encontramos lo bueno en las personas, porque Dios lo puso ahí. Dios puso gloria de Él mismo dentro de la vida de las personas. Y a nosotros nos toca encontrarlo. Ahora, muchas culturas religiosas o iglesias han establecido que la única persona en la que se honra es la persona que está en el púlpito, la persona de autoridad, ¿sí? O unas cuantas nada más. No es nuestra cultura. En nuestra cultura la honra es hacia todos, ¿sí? Lo que pasa cuando es una sola persona la que es honrada, quiere decir que solamente fluye vida de una sola persona. Si yo fuera el único al que honran, solamente podrían recibir de mí. Lo que quiere decir que si viene Carlos o si viene alguien más de la iglesia, ¿sí? A tu vida, tú no los honras, tú no tienes ningún valor por ellos, no puedes recibir nada bueno de ellos. ¿Por qué? Porque la vida fluye a través de la honra. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando tú tenías el maestro a que lo tenías en muy alta estima y lo admirabas y después escuchas que pues el maestro no es buen padre o que hizo algo malo o lo que sea? Y ¿cómo decimos? Como que cae de tu gracia la persona, ¿sí? Y ya no lo ves igual y ya no puedes recibir de esa persona. La cosa es que esa persona todavía tiene cosas buenas dentro de ellos, ¿verdad? Pero como yo ahora ya no lo honro, me cuesta trabajo recibir de esa persona. ¿Sí? Cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, te cuesta mucho trabajo recibir algo de ellos, ¿sí? Y a las personas a las que tú honras, fácilmente recibes de su vida. Las tienes en alta estima. ¿Sí me entiendes? Entonces, tristemente, en muchas culturas se ha hecho de que el pastor mismo ni siquiera es una persona alcanzable. Lo tiene en un cuarto atrás, sale, predica y se va al cuarto de atrás y otra vez se desaparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguien viera que no es perfecto, ya no lo honrarían, ya no podrían recibir de él. Sería como que al mismo nivel. Entonces se protege esto de una manera errónea, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siendo adaptado a cómo la gente honra. Escúchame esto.
las culturas que se adaptan a cómo la gente honra se pierden del verdadero poder de la honra. Porque si escondemos al pastor ahí atrás para mantenerlo en un lugar de altura, de honra, y es la única manera en la que podemos honrar, quiere decir que estamos enseñándole a las personas a medir y a dar honra de acuerdo a cómo ellos piensan que uno se merece u otro no se merece. ¿Sí me entiendes? En vez de honrar a otros, porque nosotros somos personas de honra. ¿Entiendes esto? Es como el amor de Dios, es incondicional. El amor de Dios no puede ser te amo a ti porque tú me caes bien y a ti no te amo porque ahorita no me caes bien. No, el amor de Dios es incondicional, es para todos. ¿Sí me entiendes? Sin importar lo que hagas. La honra es parecida. Si yo solamente aprendo a honrar a esa persona porque no la conozco muy bien y recibo solamente de lo que oigo, pero después la conozco y veo que ya no, pues ellos también son como bien comunes. ¿Qué dijimos? Que el deshonrar es tratar como común. Ya no puedo yo recibir de ellos como recibí antes. Si tú dejas de recibir de mí porque salimos a cenar juntos y viste que soy una persona normal, tú eres el afectado porque ahora me tomas como común y ya no puedes recibir de mí. ¿Por qué? Porque la honra es la moneda del cielo. ¿Sí? La honra, ¿sí?, es la moneda del cielo, lo que nos hace recibir unos de otros. Entonces, en vez de esconderme a mí ahí atrás y hacerte pensar a ti que soy perfecto, desarrollamos una cultura de honra donde aprendemos que honramos uno al otro porque somos personas de honra, no porque lo merezcan o no lo merezcan. Y entonces no solamente puedes recibir de mí cuando nos conozcamos así y me veas también a mí a veces de mal humor, porque aunque usted no lo crea, a veces, como una vez al año, no es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Y puedes continuar honrándome a mí. ¿Por qué? ¿Porque yo soy perfecto? No. Porque Dios está en mí también como está dentro de ti. Y entonces puedes continuar recibiendo. Pero lo que pasa es que ahora empoderamos y activamos a la iglesia entera. No solamente a mí, sino a todos. Porque cuando tú conoces a otra persona, entiendes que hay gloria de Dios, hay dones y regalos de Dios en las vidas de otras personas. ¿Y qué pasa? Cuando tú los honras, ¿sí?, puedes recibir de ellos también. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente esto a como lo hemos aprendido muchas veces, ¿sí? Pero necesita ser real. De otra manera tenemos una cultura de puros minions, donde todos no piensan que valen nada, ni nadie más vale nada, y no nos honramos el uno al otro y no podemos recibir. Yo quiero recibir de las vidas de todos ustedes, del regalo que Dios ha puesto en sus vidas, ¿sí? Y no estamos hablando que solamente sea algo súper espiritual aquí. No. El hecho de que yo honre tu vida. Hey, wow, tú sabes mucho de mecánica. Wow, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Qué hago? La honra en ese momento pone a la otra persona en un nivel más alto que tú, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que tratemos a los demás como si fueran mayores o mejores que nosotros. No dice que son mejores que nosotros, dice que los tratemos como si fueran mejores que nosotros. Es lo que Jesús hizo, es la actitud que Jesús hizo. Siendo Dios, no se consideró a sí mismo Dios, sino que se puso en forma de siervo para servir a los otros. Y siendo Dios, consideró a los demás más altos y mejores y mayores que Él. ¿Quiere decir que eran mejores que Jesús? No, pero así los trató. Eso es honra. ¿Estás ahí? Ok. Entonces, Marcos 6, versículo 30. Necesitaba yo poner un marco alrededor de esta enseñanza con este prefacio.
Dice Marcos capítulo 6, y voy a empezar a leer en el versículo 30. Y el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pausa. Decían, otra pausa. Lo que había pasado aquí es que unos versículos antes Jesús mandó a los discípulos y les dijo: ok, ahora vayan ustedes, oren por los enfermos, prediquen el evangelio, ¿sí? Y los discípulos fueron. Y no sé cuántos días, no nos dice cuánto tiempo duraron, pero yo imagino que unas cuantas semanas estuvieron todos los discípulos yendo de ciudad en ciudad, caminando de lugar en lugar, predicando el evangelio, predicando acerca de Jesús y orando por los enfermos. Dice la Biblia que sacaban muchos demonios y que hicieron mucha gente libre y que les enseñaban las enseñanzas de Jesús. Entonces llevaban estos discípulos ya varios días trabajando o unas cuantas semanas. Ahora, algunos de ustedes saben que yo fui misionero y cuando nosotros hicimos el tour, la gira por México y Centroamérica, íbamos manejando. Y íbamos parando en diferentes lugares, hacíamos un evento y esto duró un año. Y llegamos hasta Costa Rica. El plan era ir hasta Panamá, tal vez entrar a Colombia, manejando, ¿ok? Llevamos un camión de 24 pies lleno de equipo de sonido, una camioneta y una minivan. Y manejamos por todos los lugares llegando hasta Costa Rica. Y cuando llegamos a Costa Rica, estábamos exhaustos, estábamos cansados, estábamos de mal humor. Ya no nos caíamos tan bien como nos caíamos al principio del viaje. Estaban cayendo de mi gracia todos estos, ¿sí? Los otros 4. Y entonces en Costa Rica, gracias a Dios, le habló al evangelista y el evangelista recibió revelación y entendimiento que ese era el fin del viaje y que nos diéramos vuelta y nos fuéramos de retache, ¿okay? Entonces nos dimos la vuelta y empezamos a manejar sin parar prácticamente hasta llegar a la Ciudad de México, donde yo vivía con mis papás, el primer lugar. Entonces 2 semanas sin parar de manejar desde Costa Rica por todos esos caminos bien bonitos, esas autopistas que hay en Nicaragua, ¿okay? Y donde casi no hay hoyos ni baches. Entonces muchas cosas pasaban en el camino, les podía contar historias todo el día, pero íbamos con una prisa ya. ¿Por qué? Porque ya se había acabado el viaje. Entonces íbamos ya y dormíamos un poco, dormíamos en el coche, comíamos y seguíamos el viaje. Veníamos bien cansados. ¿Por qué? Porque llevábamos meses trabajando, meses yendo a predicar, así como los discípulos aquí en Marcos 6, ¿sí? Y entonces ya no podíamos esperar para llegar a mi casa, a mi cama, con mi mami y mi papi, ¿sí? Y porque yo era el más pequeño, pero yo era el único que hablaba español. Entonces yo los cuidaba a todos prácticamente. Yo decía, yo quiero ya que alguien me cuide a mí. Ya extraño a mi familia. Yo tenía 19 años, ¿no? Y ahí veníamos manejando. Llegamos a México y empezamos a cruzar los estados y llegamos al DF. Y después en el DF pasamos una semana en el tráfico hasta que llegamos a casa de mis papás. Y no les dijimos, fue sorpresa. Y cuando entramos por la puerta, subimos corriendo esas escaleras grandes y ya llegamos, estamos en casa. Y lo único que quería yo era hacer nada. Lo único que quería yo era sentarme, descansar, comer, dormir. Despertar, comer, descansar y dormir. Despertar, comer, descansar y dormir. ¿Sí me entienden? El ciclo del hombre, ¿verdad? Y es lo único que quería hacer. Después de un viaje así, uno quiere solamente descansar, ¿verdad? No hacer nada. Y así estaban los discípulos, haz de cuenta. Aquí estaban ellos y llegaron y le contaron a Jesús todas las cosas que hicieron. Y después dice el versículo 31, mírate lo que Jesús les dijo. Les dijo, venid y vamos aparte a un lugar desierto a descansar un poco. Les dijo, vámonos de aquí y vámonos a un lugar donde no hay nadie, donde está callado y tranquilo y vamos a descansar. Los discípulos dijeron, sí, gracias Jesús, qué buena onda eres, vamos de vacaciones a la playa, okay. Y van y se van y dice,
fíjate lo que pasa, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea que los discípulos traían gente que los venía siguiendo, gente que quería escuchar más de la palabra de Dios, gente que estaba hambrienta, que quería crecer, ¿sí me entiendes? Y dice que había mucha gente entrando y saliendo, o sea, ellos trajeron como un avivamiento con ellos, ¿sí? La gente quería oír más y Jesús dijo, no, vamos a un lugar desierto, aparte por allá, ¿sí? Donde no hay nadie y ahí vamos a descansar. Entonces los discípulos muy contentos, ¿verdad? Y muchos no habían comido, muchos no se habían sentado, muchos traían los pies hinchados así, ¿no? Y estaban emocionados por su vacación. Verso 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, mira qué inteligentes, ¿no? Se subieron todos al barco. Y ahora sí, adiós a todos ustedes, que les va bien. Dios les bendice, ¿eh? Ay, nos vemos luego. Bye. Miren, una vez estábamos ¿en dónde fue? En Villahermosa. Hicimos una cruzada grande en Villahermosa y había, no sé, cuántas miles de personas había ahí. Y en la noche cuando orábamos por los enfermos y por milagros y todo, la gente se dejaba de venir y era mucha gente. Entonces a veces pasábamos horas orando por la gente, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, sanando y viendo muchos milagros y señales y muchos testimonios, ¿sí? Pero hagan de cuenta que luego oramos por una persona y después pasaba una hora y la volvíamos a ver otra vez en la línea y decimos, que no llegamos por ti. Sí, pero es que, pues ahora me duele acá, ¿no? Y entonces oramos por ahí otra vez y después pasamos y oramos por mucha gente, ¿verdad? Hasta un punto donde estamos ahí por muchas noches y queríamos nunca irnos sin dejar a una persona recibir oración. Pero en las cuartas noches dijimos, vamos a ahorrar la energía para la quinta y después de un rato nos íbamos a ir y cuando nos íbamos la gente nos seguía. Y después nos metimos al carro y nos íbamos y la gente así como que te seguía y decías, oh, no los quieres dejar ahí, pero tengo que ir a descansar, ¿no? Porque si no mañana no va a poder. Entonces, haz de cuenta que así pasaba y la gente venía siguiendo a los discípulos y cuando estaban ahí, dice Jesús, vámonos, súbanse a la barca y se suben todos a la barca y empiezan a flotar así. Yo creo que dijeron, bye, que les vaya muy bien así, ¿no? Y se van al otro lado. Pero mira lo que dice aquí el versículo 33, dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron a dónde iban, ¿sí? Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces lo que pasó es que ellos van para allá y un abusado dice, mira, creo que van al puerto como que está por allá, ahí lo veo. Vamos a seguir el barquito, ¡vámonos! Y entonces salen todos corriendo, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Hey, y no necesitaban Twitter ni necesitaban Facebook, sino que le iban diciendo a la gente de las aldeas, hey, tú vente, vámonos por acá. Mira, ahí va Jesús, ahí van los discípulos, ahí van todos ellos. Y entonces iban, y imagínate que les ganaron en el barquito. Yo creo que ellos iban en el barco ya haciendo sus planes y cuando lleguemos ahí, tú me das un masaje en la espalda, Pedro, y después yo te doy un masaje a ti en la espalda. ¿Por qué no hacemos un tren de masaje los discípulos? Yo creo, ¿no? Ya estaban listos para llegar y que llegan en la barca al otro lado y llegan y ahí están todos esperándolos diciendo, ¡hey! Yo creo que a los discípulos se les cayó la cara. Pero Jesús voltea a verlos y Jesús voltea a ver a la gente. Y dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos. Ay, Jesús, ¿por qué ahorita? ¿Por qué tenías que tener compasión de ellos ahorita, en nuestras vacaciones? Necesito tiempo para mí, para estar solito, yo callado, necesito mi descanso, Jesús. ¿Qué hay de mí? Soy rodeado de niños todo el día. Necesito silencio. Shh. Me time. Verso 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles. Nada lo detuvo. Sí necesitamos descanso, ¿verdad? Pero más del descanso que necesitamos es un descanso en nuestro corazón. Necesitamos estar en descanso y en paz primeramente en nuestro corazón y en nuestra mente.
Y el descanso en nuestro corazón y en nuestra mente no es equivalente al descanso físico, ¿sí? La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿sí? Dios es el que nos da fuerza. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿sí? No muchas veces nos dice que el dormir 8 horas es nuestra fuerza. Está bien, necesitamos dormir suficiente, tener buen sueño, ¿ok? Eso es bueno. Pero necesitamos entender que el descanso principal que necesitamos es el descanso en nuestro corazón y en nuestra mente. Estar en paz con Dios, en paz con nosotros y en paz con otros, ¿sí? Ese es el descanso primordial. Muchas veces, ¿cuántas veces uno no está exhausto mentalmente y es peor que estar exhausto físicamente? ¿Sí? Porque no puedes ni siquiera descansar cuando estás exhausto mentalmente. Y Jesús siempre estaba en un lugar de descanso. ¿Por qué? Porque tenía una relación con el Padre, una relación cercana con Dios. Entonces Él siempre operaba en un lugar de descanso. Aunque en su cuerpo tal vez estaba cansado, cuando los vio tuvo compasión. ¿Y qué pasa? Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y a Jesús le multiplicó las fuerzas, ¿sí?, para hacer lo que tenía que hacer ahí. Yo le pregunté a mi padre espiritual, Wayne Myers, que vive en México, acerca del descanso una vez. Y me dijo, hijito, él tiene 95, 96 años me parece. Me dijo, hijito, a descansar al cielo. Dije, gracias. No porque no necesitemos tiempos de refrigerio, ciertamente necesitamos tiempos de refrigerio. Pero si no tenemos descanso en Él, de nada nos sirve un descanso físico. Si no tenemos un descanso en nuestro corazón, un descanso en nuestra mente, de nada nos sirve dormir 12 horas al día, ¿sí? Entonces, necesitamos recordar que esta vida es un vapor, es un abrir y cerrar de ojos. Y el hermano Wayne Myers guarda cada gota de energía durante la semana para predicar el domingo, para ir a predicar. Para lo que guarda todas sus fuerzas para ir a predicar, porque sabe que esas cosas son eternas. Sabe que eso impacta a la eternidad, ¿sí? Entonces, cuando te sientes cansado, sí, Dios quiere que descansemos, pero necesitamos recordar que ese es nuestro descanso en nuestro corazón, nuestra relación con Él, lo que realmente nos da refrigerio, descanso verdadero. Y que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿sí? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces dice versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. O sea, le vinieron a decir a Jesús la hora. Jesús, ya son las 2 de la tarde. Empezaste a las 11 de la mañana. La gente está ya cansada. La gente tiene hambre. ¿Quién tenía hambre? Los discípulos tenían hambre, ¿verdad? Jesús, la gente tiene hambre y la gente está cansada y estamos bien lejos. ¿Por qué no los dejas ir que se vayan a comer? Porque ya quieren comer, ¿verdad? ¿Cuál? Ellos eran los que querían comer. Ellos eran los que querían descansar, ¿verdad? A ellos eran los que se les arruinó la vacación cuando llegaron al otro lado de la orilla, ¿sí? Pero no, Jesús, es que la gente, ya oímos sus estómagos, ya se les oye la panza, ¿no? Y dice, y los discípulos le dicen a Jesús, verso 36, dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren un pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús, les dijo, denles ustedes de comer. Se inventaron un problema y se encontraron en un problema más grande, ¿sí? Les dijo, ustedes denles de comer. Y ellos dicen que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, esto era como el salario de 8 meses les iba a costar alimentar estos. Pausa. ¿Sabes cuánta gente había ahí? Había 5,000 hombres, más mujeres y niños. 5,000 hombres, más mujeres y niños. Bajita la mano,
había 15,000 personas ahí. 15,000 personas. Es mucha gente, ¿sí? Y estos discípulos vienen, oye, ya déjalo, sí, tienen hambre. Y le dice, tú dales de comer. ¿Cómo? Tú dales de comer. Para cualquier cosa imposible que Dios te llama a hacer, Él tiene también el recurso sobrenatural para hacerlo, ¿sí? Entonces les dijo, ustedes denles de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tienes? Y de verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Entonces, ¿ves cómo Jesús ignoró su excusa? Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no, pues ¿qué? ¿Somos ricos o qué? Así prácticamente es lo que le dijeron, ¿no? ¿Que somos ricos o qué? ¿Cómo les vamos a dar de comer a todos ellos? Y Jesús los ignora y les dice, miren, organicen esta cosa. Pónganlos en grupos de 50 y de 100. Ahora, ¿cuánto crees que nos tomaría contar de 50 y de 100 en un grupo de 15,000 personas? Va a tardar la comida, ¿va? Va a tardar la comida. Si en un restaurante con 100 personas y está bien lleno y hay una espera y tienen comida, a veces te dan hasta 1 hora en traer comida desde que llegas ahí. Entonces imagínate, ok, ¿tienen hambre? Ok, tú dales de comer. No, que no tenemos dinero. Ok, hazlos que se hagan en grupos de 50 y 100. ¿Qué es esto? Esto es organización, ¿sí? Jesús está a punto de hacer un milagro sobrenatural. Ha hecho ya milagros de sanidad, ¿sí? Pero ahora está haciendo un milagro de multiplicación, de alimentar a 15,000 personas de 5 panes y 2 peces. ¿Ok? Y necesita organización para que el milagro venga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Están preparando el lugar. Ok, no, pues órale, Pedro, ¿para qué tienes estas ideas tan buenas? Órale, Pedro, y tú también, Juan, empieza a contar. Y tú también, no te hagas sonso, ve a contar allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 y otros. Y otro grupo por allá. Y los hizo recostarse sobre el pasto verde. Y los organizaron de 50 y de 100. Y tenían, ¿cuántos panes? 5 y 2 peces. Y dice el versículo 41. Tomó los 5 panes, los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Tráigame un bote de la ofrenda, por favor. Y no se pongan nerviosos, ¿ok? No vamos a recibir otra ofrenda. Dice, y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y dice, y comieron todos y se saciaron. Ahora, ¿cuántos son todos? Todos son todos, 100%, pero ¿cuánta gente estamos hablando? 15,000 personas comieron y se saciaron. Y después dice, y recogieron los pedazos de lo que sobró. Y dice, llenaron 12 cestas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. En otras versiones dice hombres más mujeres y niños. 15,000 personas. Entonces, aquí estás con Jesús, abres la boca, le echas la culpa a la gente que tiene hambre, te dice que tú los alimentes y después te dice que empieces a organizar la gente. Ahí estás tú. Yo no sé si estás de buen humor o estás de mal humor, pero ya estás metido en este rollo y ahora estás ahí con tanta gente y estás organizando a la gente y ya están ahí, están preparándose para el milagro. Los discípulos estaban involucrados en el milagro que iba a suceder en ese momento. ¿Ok? Entonces ahora Jesús dice que Él bendijo y partió los panes y los peces. Quiero proponerte que el milagro comenzó cuando Él partió el pan y partió el pez. El milagro en nuestra vida comienza cuando somos quebrantados delante del Señor. ¿Sí? Porque Él dice la palabra que Él resiste al orgulloso, ¿sí? Pero da gracia al humilde. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, la humildad y la vulnerabilidad es donde el milagro comienza. Cuando tú permites ser quebrado delante del Señor, ¿sí? Humilde delante de Él, donde tu corazón que era de piedra endurecido, se lo entregas a Él y dices, te necesito. ¿Sí? El milagro y lo sobrenatural comienza ahí. Pero después, ¿qué pasa? Después sucede que ahora los discípulos
van a ser los que van a ir. Entonces yo creo que Jesús les dio un poquito de pan y un poquito de peces a cada uno de los 12 y les puso en su bote, ¿sí? No había nada, ahora ya hay un pez y un pan y empiezan a dar. Entonces imagínate que los discípulos, ¿quién salió a dar la comida? ¿Los discípulos o Jesús? Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús salieron y empiezan a pasar de grupo en grupo, ¿ok? Aquí está un pez, aquí está un pan, pez, pan, pez, pan, y siguen viendo el bote, ok. Sí, así, exacto, todos están así, ¿no? Están así, pez, pan, ok. Sí, ok, ahí va. ¿Y qué pasa? Que empiezan a ver en el bote y siguen saliendo peces y panes. Ahí van los 12 discípulos con sus cestas, entre 15,000 personas. Yo creo que están, o sea, yo no sé qué pensaban los discípulos, pero yo creo que estaban pensando, este es nuestro castigo. Por andarle diciendo a Jesús que la gente se quiere ir y tiene hambre. Este es nuestro castigo. ¿Por qué? Porque en el momento que se me acabe esto y que ya no haya más, el de al lado me va a decir, oye, ¿y el mío? ¿Dónde está mi pan? Yo también tengo. Nos van a linchar aquí. Jesús nos está enseñando, vamos a salir corriendo en esa barca ahorita. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Siguen dando pez, pan, y no cesa de salir peces y panes. El milagro sucedió en las manos de los discípulos. El milagro sucedió en las manos de los discípulos. Sí, comenzó con Jesús. Mira, no sé tú, pero yo me hubiera encantado ser uno de los sugieres que estaban repartiendo pan y pez. Oye, esto no se acaba, esto no se acaba. Toma tú también, toma tú. Mira, y sigue saliendo y sigue saliendo. ¿Quién más quiere? Todavía hay. Sobra hasta 12. No, ya estamos bien llenos. No, gracias, ya estamos. El milagro sucede en las manos de los que están dispuestos a seguir a Jesús y a obedecer a Jesús. El milagro sucede en las manos de los que están dispuestos a involucrarse. Sucede en las manos de los que están dispuestos a involucrarse, a tomar el riesgo, a dar de su tiempo. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que la mamá del niño que le preparó el lunch esa mañana, ¿tú crees que la mamá del niño que le preparó los 5 panes y los 2 peces pensó que con eso se iban a alimentar a 15,000 personas ese día? Y muchas veces pensamos que lo que hacemos nosotros es insignificante, ¿no? Yo ayudo a limpiar la iglesia, o yo cuido a los niños en el cunero, o yo ayudo a los niños en sus clases. Y pensamos que nuestras cosas, algunas son de más valor que otras y otras de menos valor que otras. Pero yo te quiero decir algo, esa mamá que preparó el lunch para su hijo ese día fue parte de un milagro que hoy en día tú y yo estamos hablando de él, porque ella fue fiel a lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cuándo piensas tú que las cosas que te parecen insignificantes que hacer podrían terminar siendo milagrosas como esta? ¿Sí? Tú no sabes si al estar de voluntario una vez en el cunero estás enseñándole la palabra al próximo Marcos Witt, o al próximo Benny Hinn, o al próximo Billy Graham. Y muchas veces consideramos o damos menor o mayor honra a algunas cosas, a algunas posiciones. Pero tú no sabes si el lunch que estás preparando esta mañana va a alimentar a 15,000 personas, mamá. Tú no sabes si la ropa que estás lavando en ese día, ¿sí?, es para un niño, una niña, que es tu hijo, que más adelante va a cambiar el mundo para Cristo. Por eso la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia como para el Señor. Te apuesto que esos fueron los mejores 5 panes y los mejores 2 peces, ¿sí? Y que ahí los hizo con empeño la mamá. Si estuviéramos en México hubieran sido unas quesadillas y unos burritos y tortas y, sí, de jamón con queso y todos ellos hubieran comido torta de jamón con queso. ¿Cuántos quieren ser? Mira, ¿quieres ver lo sobrenatural en tu vida? No tienes que ser Jesús, ya tienes a Jesús adentro de ti.
Solamente sé su discípulo. Síguelo e involúcrate. Pon las manos a la obra. Ay, pero necesito mi tiempo de descanso. Sí. Va a venir, no te preocupes. Dios te va a dar fuerzas. Tu descanso es en Él. Involúcrate. Porque para recibir el milagro necesitamos organización. Necesitamos estructura. Pues les decía, pronto no va a haber donde sentarse aquí. Vamos a estar en otro edificio. Un día vamos a comprar nuestro terreno. Vamos a construir nuestro propio edificio. ¿Sí? Un auditorio más grande. Pero necesitamos que tú hagas tu parte, que tú te involucres. ¿Sí? Si es una vez al mes, si es una vez cada 6 semanas, no sé, lo que sea, ¿sí? No importa qué es. ¿Por qué? Porque la única manera en la que vas a ver una vida sobrenatural y el poder de Dios en tu vida es cuando pones tus manos a la obra. Cuando agarras un bote y empiezas a repartir peces y panes, ¿sí? Cuando te haces un discípulo de Jesús y lo sigues a Él. Aunque a veces no lo entiendas, aunque a veces tengas miedo, aunque a veces estés nervioso, aunque a veces hagas tonterías como ellos hacían, ¿sí? A mí me hubiera gustado ser uno de esos discípulos, ¿sí? Entonces, te animo a que te involucres donde el Señor te ha plantado y que florezcas donde Él te ha plantado. A que pongamos las manos a la obra. A que dejemos, ¿sí?, que Él fluya a través de nuestra vida. Yo te garantizo algo, no hay nada más divertido. No hay nada más divertido. El mundo provee mucha diversión, ¿sí?, mucho entretenimiento, pero no dura. La Biblia misma dice que el pecado sabe rico por un tiempo. Es como una barra de chocolate envenenada. Está riquísimo. Está bien rico, está bien rico, sí, pero al rato estás, ¡oh! ¿Qué tenía esa barra? Y el diablo, sí, trae placer por un tiempo, pero el pecado lleva a la destrucción. No es un estilo de vida para el que fuimos creados tú y yo. Y parecen divertidas esas cosas, pero no hay nada mejor, más divertido, más que te satisfaga más hasta lo profundo de tu alma que servir al Señor. Yo probé las dos. La otra la probé muy poquito y dije, no. Y cuando probé los caminos del Señor y decidí servirle, y tuve las aventuras más maravillosas y he visto los milagros más poderosos de mi vida sirviendo al Señor. Amén. Espero que hayas sido bendecido en este día. Amén. Dale gloria a Dios en esta mañana. Quiero orar por ti, así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones. Gracias porque podemos sentir tu paz, tu poder, tu Espíritu Santo, tu gozo. Gracias porque podemos sentirte, porque sabemos que eres real. Gracias por hablarnos a nuestro corazón, por revelarnos cosas que no entendíamos y traer claridad a cosas que nos confundían, Señor. Gracias. Espíritu Santo, yo te pido que hagas esta palabra verdadera, real, poderosa, genuina, personal en la vida de cada persona que está aquí. Señor, no buscamos una modificación de nuestro comportamiento, sino una transformación de nuestro corazón. Queremos ser tus discípulos. Queremos hacer lo que nos llamaste a hacer, porque sabemos que solamente en ese lugar encontraremos plenitud de gozo, de contentamiento, de paz. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento hables el corazón de cada persona que está aquí y que tú le muestres a cada quien, Señor, cosas, áreas, hábitos, situaciones en nuestra vida en donde necesitamos hacer cambios, donde necesitamos hacer movimientos, donde necesitamos ponernos las pilas y empezar a seguirte, Señor. Espíritu Santo, tú eres bueno para sanar nuestro corazón de heridas del pasado, de cosas que nos hayan lastimado, que nos hayan dado un mal sabor de boca, Señor. Y yo te pido que nos des tu buen sabor de boca hoy, de tu amor incondicional, en el nombre de Jesús.